quién es nuestro Señor y Salvador. Permite, Señor, que nuestras almas nuevamente anhelen y deseen estar contigo por toda la eternidad. En tus manos encomendamos este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en 1 de Corintios, capítulo 3. El versículo 14 y el versículo 15 vamos a estar viendo. Dice la palabra de Dios: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, ¿qué espera un obrero después de cumplir su trabajo? Su salario, ¿verdad? Tú trabajas para recibir tu salario. Pablo lo llama aquí recompensa. Mis hermanos, cada uno de nosotros en la edificación del pueblo de Dios, en la edificación de la iglesia, en la edificación del templo de Dios, Pablo nos dice que aquel que ha utilizado los materiales adecuados, él va a recibir recompensa. En el versículo 10, Pablo nos ha dicho que él es el experto en poner el fundamento. Y los líderes ahora de la iglesia son los que edifican encima de este fundamento, y cada uno de los miembros de la iglesia que pertenece a Cristo, ellos sobreedifican encima de este fundamento. El versículo 11 nos ha descrito quién es ese fundamento. Es Jesucristo, es la piedra angular. En estos días, no sé si has visto las noticias, ha habido un sismo ahí en Siria, y no me acuerdo del otro país, Turquía, destrozó totalmente edificios. Seguramente tenía un fundamento sólido, no lo sabemos, pero ese terremoto destruyó esos edificios. Pero sabes, si Jesucristo es el fundamento, ningún terremoto puede destruir ese edificio que se está edificando encima de Jesucristo. Ahora, ¿por qué nosotros debemos prestar mucha atención en cómo edificar esta iglesia? En el versículo 13 nos ha dicho que nosotros debemos utilizar material de alta calidad. Es decir, mis hermanos, que nuestras obras tienen que ser de alta calidad, motivados para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque un día será probada por fuego. Un día será probada por fuego. Las obras que tú has hecho aquí en la tierra pasarán por el fuego. Y ahí en el versículo 14 nos va a introducir ahora: si pasa la prueba de fuego, entonces recibirá recompensa. Si no pasa, vas a experimentar pérdida. Pablo nos advierte y nos exhorta a que nuestras obras, mis hermanos, sean de alta calidad, motivadas para la gloria de Dios. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a ver que nosotros debemos considerar las recompensas que Dios nos va a dar aquel día. Debemos ser un obrero productivo, un obrero diligente. Y esa es la exhortación de estos dos versículos. Pablo te dice que tú debes ser un obrero productivo en el versículo 14. Y en el versículo 15 te dice: tú no seas un obrero improductivo o infructuoso. Así que vamos a ver esos dos puntos: obrero productivo, versículo 14, y un obrero infructuoso, el versículo 15. Vayamos a ver entonces nuestro primer punto: obrero productivo, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La obra del obrero productivo nos muestra este texto que perdura, que resiste. ¿Por qué?
Porque Él utilizó material de alta calidad, pasa por el fuego y no se quema. ¿Cómo es ese material? Versículo 12 nos dice que es de oro, de plata y de piedra preciosa. La obra de aquel edificador que pasa la prueba de fuego es aquel que ha hecho con un material que pasa la prueba de fuego, que no se quema, que no se deshace. Y Pablo aquí no especifica, mejor dicho, hermanos, cuál es esa recompensa. Hay como una duda aquí para nosotros, para que nosotros pensemos. ¿Cuál es esa recompensa? Pero de seguro, mis hermanos, que esa recompensa es grandiosa. ¿Por qué? Porque Dios es grandioso. Y Dios no puede dar una recompensa, pues, miserable. Dios va a dar una recompensa grande. De lo que sí está seguro Pablo aquí es que vamos a recibir recompensa. Ahora noten, ahí la palabra recibirá se encuentra en un tiempo futuro, pero un modo indicativo. ¿Qué significa eso? La idea del modo indicativo es que es un hecho real, algo que va a ocurrir. Es decir, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, que esa recompensa que nosotros vamos a recibir es una promesa, que Dios la va a cumplir. Esa recompensa viene en forma de promesa. Dios, quien es fiel, quien siempre cumple su palabra, Él va a dar la recompensa. Ahora, el requisito para recibir la recompensa tiene una condición. Miren nuevamente el versículo 14. Tiene una condición. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Es decir, el obrero productivo no descansa en su labor. ¿Verdad? El obrero productivo no descansa en su labor. Ahí la palabra sobreedificó es un verbo en voz activa, que significa que continuamente este obrero está sobreedificando. Este obrero productivo conoce su trabajo, él sabe lo que hace y sabe, hermanos, por qué lo hace. Tiene una motivación correcta en su corazón del por qué él hace las obras. Y claro, el apóstol Pablo, quien está escribiendo, nos los demuestra con su ejemplo. Quiero que vayas a Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Recuerden, el obrero productivo que Dios quiere que nosotros seamos es alguien que conoce su trabajo, es alguien que hace su trabajo de manera activa y es alguien que sabe por qué lo hace. Y Pablo es el ejemplo ahí. Filipenses 3, 13 y 14. Dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice: yo sigo trabajando, yo no descanso. Pablo dice: yo no dependo de lo que ya he hecho, ¿no? Hay algunos hermanos que todavía recuerdan el pasado, ¿no? Yo era el fundador de tal iglesia, yo he hecho esto, yo he discipulado esto, o yo servía esto, yo he hecho esto, y ahora ya no está haciendo nada. Pablo dice: yo no dependo de lo que he hecho. Y recuerden nuevamente, Filipenses ha sido escrito después de 20 años del ministerio del apóstol Pablo. Después de 20 años de ser cristiano, Pablo dice: ya no dependo de todas las iglesias que he fundado, de todos los discípulos y pastores que he puesto en cada iglesia. No dependo de lo que he hecho, pero una cosa hago, ¿qué? Prosigo haciendo aquello que me falta hacer. Muchos cristianos, mis hermanos, que ya están años en la iglesia, que estaban en la iglesia ahí aprendiendo del Señor,
evangelizando, discipulando, sirviendo con ansias, con deseo, con pasión al Señor, ahora ya no lo están haciendo. ¿Por qué? Una de las razones es porque antes he hecho eso. Ahora les toca a los jóvenes. ¿Han escuchado eso? ¿No? Antes he hecho esto, ahora les toca a los jóvenes. Eso me recuerda a una reunión que hubo aquí en Villa Israel. Había unos caballeros donde había una elección para el nuevo líder de la OTB, ¿no? Y unos caballeros que ya hicieron, ¿no? La dirigencia, ya ocuparon ese puesto. Ellos decían, no, todos le están señalando al caballero, ¿no? El caballero ya es ancianito y dice, no, o sea, yo ya he trabajado, ahora les toca a los jóvenes. Claro, se entiende en el mundo, en la vida cristiana, ¿no? No, mi hermano. No podemos depender de las cosas que ya hemos hecho. Pablo dice, yo sigo mirando, me falta mucho que hacer. Y saben, en segunda de Pedro o en segunda Timoteo, Pablo dice, con limpia conciencia he acabado la carrera. Ahora me queda el premio, el supremo llamamiento. ¿Tú puedes decir de esa manera, hermano? Cuando estés a punto de partir de aquí a la presencia del Señor, con limpia conciencia decir, he trabajado para el Señor con todo lo que soy. Ese es el corazón de un siervo, de un obrero productivo. Y yo te pregunto, mi hermano, a ti, ¿por qué has dejado de trabajar para el Señor? Cuando viniste a ser cristiano, ¿de dónde tú sacabas tiempo para asistir a todos los cultos? Yo conozco a muchos hermanos aquí, gracias al Señor, de que con muchos de ustedes he crecido en la iglesia, ya sea aquí o en el otro. Muchos eran fieles. Yo les veía todo el tiempo en la iglesia con el deseo de seguir conociendo a Dios, pero ¿dónde está ese deseo? ¿De dónde sacabas ese tiempo que ahora ya no hay? ¿De dónde sacabas ese deseo, ese hambre de sed, de conocer al Señor? Que ahora ya no se nota. Piensa, mi hermano, si hoy estuvieras en la presencia de Dios y tendrías que pasar por la prueba de fuego que aquí Pablo está describiendo, ¿pasarás esa prueba? ¿Tus obras van a resistir la prueba de fuego? Pablo dice, si permaneciere la obra de alguno. Esa es la condición para recibir la recompensa. Un comentarista dice lo siguiente: el obrero fiel que edifica la iglesia tiene metas de gran alcance, usa material costoso y se enorgullece en hacer trabajos de calidad. ¿Es así tu obrar para el Señor? ¿Das lo mejor de ti para trabajar en la obra del Señor? ¿Eres un obrero que sabe lo que hace? ¿Eres un obrero que sabes por qué lo haces? Mi hermano, ¿esperas recibir la recompensa? ¿Quieres recibir la recompensa, hermano? Pablo te dice aquí, sé un obrero productivo. Ahora noten, Pablo quiere intencionalmente que nosotros pensemos en la recompensa, para que en el presente seamos fieles siervos en la edificación de su iglesia. Intencionalmente Pablo dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere, otra forma de decir, hermanos, que permanezca su obra en el día de la prueba de fuego, vas a recibir recompensa. Hermano, va a haber recompensa. La labor que tú haces para el Señor no es en vano. No es en vano. Y Dios dará recompensa a sus siervos fieles.
Hay muchos pasajes, mi hermano, que nos habla acerca de las recompensas y no hay mucho tiempo para poder describir. Mateo 6, 1 al 14, Marcos 10, 42, Lucas 6, 35, Lucas 14, 13 al 14 nos habla acerca de esas recompensas. Pero quisiera que vayas a este pasaje, Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. En este capítulo del libro de los Hebreos nos habla acerca de los hombres de fe. Y noten el testimonio de Moisés. Versículo 24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, o sea, ya ha crecido, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren cómo describe el autor a los hebreos a los deleites de este mundo. Deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, Pablo estaba viendo la recompensa. Y al ver la recompensa, ¿qué es lo que hizo Moisés, mejor dicho? Él prefirió ser golpeado. Él prefirió salir de esa comodidad. Él fue insultado. Él estaba esperando la recompensa del Señor. Para Moisés, mis hermanos, lo que le esperaba en el futuro era 1000 veces más mejor de lo que podría recibir al ser hijo de la hija de Faraón. Era mucho mejor. Así que, mis hermanos, debemos pensar de esa manera. El galardón que nos espera es grandioso. Y eso, mis hermanos, puede ayudarnos a ver este mundo de distinta manera. El ver el galardón, la recompensa que Pablo está hablando aquí, nos ayuda a ver lo que realmente es este mundo. Aquí no hay esas recompensas que vamos a encontrar allá. Y sabes, mis hermanos, todos los hombres queremos recompensa. Todos los hombres hacemos lo que hacemos por recompensa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos queremos recompensa. Por ejemplo, ¿por qué una persona va al gimnasio? ¿Será que va al gimnasio porque le gusta sufrir? ¿Le gusta el dolor de la mazurca? No. Una persona va al gimnasio porque busca una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Verse bien, cuidar su cuerpo o fortalecer una parte de su cuerpo. Lo mismo sucede con tu trabajo. Tú trabajas para tener una recompensa, tu salario. Todos hacemos las cosas por obtener una recompensa. Piensa en eso, mi hermano. Todos hacemos por hallar una recompensa, quieras o no quieras. Y Pablo está utilizando aquello. Dios ha puesto ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón. Nos movemos por recompensa. Ahora, la recompensa, mis hermanos, podemos entenderlo de dos maneras. Una recompensa, primero, es algo que uno no tiene, ¿no? Eso es una recompensa. Tú no lo tienes ahora. Una recompensa es algo futuro que nos espera. Es algo que hoy todavía no lo estoy recibiendo. Por ejemplo, lo del gimnasio, ¿no? Yo veo mi brazo, no hay. Pero voy a ir al gimnasio, voy a ser fuerte. Esa es mi recompensa. Segundo, una recompensa es algo que uno quiere tener. Una recompensa es algo que uno desea, anhela tener. Uno no hace las cosas por hacer, uno hace porque desea obtener la recompensa. Por ejemplo, los universitarios. ¿Por qué estudias tanto?
¿Porque quieres adquirir conocimiento? No, sino porque quieres obtener un título para luego trabajar. Así que cuando vamos por una recompensa, para obtener una recompensa, es porque nuestro corazón, mis hermanos, anhela esa recompensa. Eso es lo que había en Moisés. Moisés prefirió sufrir y recibir el galardón que le esperaba. Moisés tenía un profundo deseo por el galardón, por la recompensa. Por eso no le importó dejar todas las comodidades. Ahora, ahí está el punto, mi hermano, para que tú puedas meditar. Tú anhelas la recompensa que Dios nos describe aquí. Anhelas, hay ese deseo en tu corazón, porque sabes, mi hermano, no vas a poder trabajar en la obra del Señor si ese anhelo no hay en tu corazón. Y nuevamente, esto es un problema del corazón. ¿Deseas recibir la recompensa? ¿Hay un anhelo profundo en ti para obtener la recompensa? Ahí es donde inicia para que tú seas un obrero productivo. Tú tienes que examinar tu corazón si tú anhelas la recompensa de Dios. ¿Y qué hace el obrero productivo que anhela esa recompensa? Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Cosed de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ten en mente el premio. Sea aquel que va a llegar en primer lugar dentro de esa carrera. ¿Y cómo puede lograrlo? Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Se priva a sí mismo de las cosas que las demás personas hacen. Así es un atleta. Un atleta no puede fácilmente irse a comer un quindón, ¿no ve? Un atleta tiene que cuidar su dieta, tiene que tener disciplina. ¿Quieres obtener el premio? Pablo dice aquí: sé como un atleta. Sigue diciendo el pasaje: ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nuevamente, de las recompensas. Aquí la corona, en aquella época, era hecho de una planta que se llama guirlanda, si no me equivoco. Era así, puedes imaginarte, las hojas del molle, esas tiras, eso lo envolvían y eso era la corona. Por eso dice Pablo aquí: esos atletas corren para recibir esa corruptible, esa corona de plantita, que se seca y se destroza. Ahora dice Pablo: pero nosotros, los cristianos, una incorruptible, una que no se deshace, una que permanece. Ahora noten cómo eso pone en práctica Pablo, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice: yo no me dejo controlar por mi cuerpo. Domingo en la mañana, para venir al culto, me voy a dar una siesta hasta las 9. Luego me voy a cambiar y estoy llegando al culto 10:30, 11. Pablo dice: no, yo no me dejo controlar por mi cuerpo, yo controlo mi cuerpo, lo pongo por servidumbre. Pablo dice en Romanos que aún en nuestra carne hay pecados remanentes que va a querer que tú no desees las cosas de Dios. Y es por esa razón que tú, mi hermano, tienes que tener el control de tu cuerpo.
Si quieres dormirte en esta mañana, levántate. Levántate. No tienes que dejarte controlar por tu cuerpo. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo por servidumbre. ¿Por qué? Porque quiero recibir esa corona incorruptible. Mi hermano, ¿qué cosas te está distrayendo del servicio de Dios? ¿Qué cosas de este mundo pasajero, mi hermano, pasajero, te está distrayendo de servir al Señor? ¿Eres un obrero productivo que desea el primer lugar en la carrera de la vida cristiana? Ahora tal vez alguien pregunte, ¿no? Si la salvación es por gracia y todo es por gracia, ¿cómo es que tengo que hacer obras para ganarme la recompensa? Parece que no cuadra eso, ¿no? Si es por gracia, entonces ¿por qué yo tengo que trabajar para ganarme la recompensa? O sea, si yo me gano, ya no es por gracia, ¿o no? ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios con las recompensas? Y para ello, mi hermano, yo quisiera darte un ejemplo. Supongamos, mi hermano, que tú eres una persona pobre, que no tiene nada de comer, y me dices a mí, dame de comer, y yo te digo, está bien, te voy a dar todo el alimento que tú necesites. Pero yo te digo que tú tienes que ir a mi restaurante a recibir la comida. Mi restaurante queda en Aquimayo. Así que desde Villa Israel y los que viven en 21 tienen que ir hasta Aquimayo a recibir la comida. ¿Quién se gasta para la comida? Yo. Ahora tú, mi hermano, al ir a recoger la comida, ¿hiciste un esfuerzo? Sí. ¿Hiciste un acto? Sí. Pero ese acto no es meritorio. Solo viniste a buscar la comida que se te está dando gratis. ¿Qué pasa si no vienes a recoger la comida? ¿Disminuye la comida? No, la comida sigue esperándote ahí. Sabes, muchos no quieren ir a recoger la comida. Para que tú recibas la comida necesitas hacer un esfuerzo. Pero ese esfuerzo, ese acto que tú haces no es un acto meritorio. Hay un sacrificio en ti para que vayas a recibir la comida. Sí, tienes que ir a pie, tienes que ir en bus o en bicicleta, pero tienes que ir. Hay un esfuerzo. Pero ese esfuerzo no es meritorio. La comida te sigue esperando gratis. No significa, mi hermano, que te ganaste la comida, ¿verdad? Eso es lo que sucede en la vida cristiana. Dios te ofrece las recompensas. ¿Cuál es la condición para esa recompensa? Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno. Si alguien está haciendo esa obra continuamente, o sea, debo ser un obrero productivo. Ahora, el ser un obrero productivo no es una obra meritoria. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2, versículo 10, que está antes del versículo 9, dice que los cristianos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es una obra meritoria el servicio a Dios, es el camino de obras que Dios preparó para que tú camines en ella. ¿Quién debe caminar por ese camino de obras? Tú. Pero ese camino de obras es como la comida que está ahí, donde nosotros debemos acudir continuamente. Señor, ayúdame a ver aquellas obras que tú has preparado para mí y yo servirte a ti.
al igual que un hambriento que va por la comida todos los días para sobrevivir, el obrero productivo va a Dios para trabajar en su obra. Es así como se relaciona las recompensas que Dios nos tiene allá en la eternidad para los obreros productivos. Pero hay algunos, mis hermanos, hay algunos que por más hambre que tengan de la comida que se les está esperando en Chaquimayo, por su pereza y su flojera, se quedan en su casa y dicen, voy a comer cualquier migaja aquí. ¿Sabes? De esas personas nos habla el versículo 15. Obreros infructuosos. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Ahora noten nuevamente, tanto el obrero productivo como el obrero improductivo que están dentro de la iglesia hacen obras. El punto es qué tipo de obras. Obras de calidad, obras de baja calidad. Estos obreros infructuosos no son fieles en su servicio. Sus obras fueron hechas con material de madera, heno y hojarasca. Y este material se quema cuando pasa por la prueba de fuego. Ahora noten, nuevamente Pablo se dirige a todos los hermanos, a toda la congregación, y los exhorta a ser obreros productivos y no infructuosos. Si la obra de algunos se quemara, ustedes que están trabajando para el Señor, Pablo les dice a los corintios, lo están haciendo en la sabiduría de este mundo. ¿Recuerdan? La sabiduría del mundo se está introduciendo a la iglesia. Ustedes están haciendo su obra bajo esa sabiduría del mundo. Ustedes dentro de la iglesia se están peleando por un predicador favorito. Y todas esas obras se van a quemar. No sean ese tipo de obreros. Estos obreros infructuosos de Corintios son aquellos, mis hermanos, que desaprovechaban el privilegio de servir al Señor. Son negligentes y perezosos que nunca se acercan a sus líderes diciendo en qué podemos servir. Y saben, mis hermanos, los hermanos de Corintio tenían excelentes dones, talentos, pero no estaban disponibles ni dispuestos en el servicio del Señor. Muchos de ellos tenían posesiones grandes posiblemente, porque ellos estaban en Corintio, una ciudad donde se movía la plata. Por eso más adelante Pablo va a decir a los corintios, recojan las ofrendas, para que cuando yo venga, y no se recojan en el momento. ¿Por qué? Porque estos hermanos posiblemente aún su economía lo agasaban así, y no para el servicio del Señor. Están más concentrados ellos en peleas. Hermano, yo te pregunto, ¿es así tu vida? ¿Eres un obrero perezoso? ¿Eres un obrero negligente? ¿Quieres que te empujen siempre para que tú hagas algo? ¿Quieres ser hallado un obrero negligente cuando venga el Señor? Mis hermanos, Cristo murió para que nosotros mostremos a este mundo que somos sus hijos y que a través de nuestras obras nuestro Padre sea glorificado. Yo te pregunto, ¿vas a ser un obrero negligente, infructuoso? Así que, mi hermano, considera la recompensa. Considera la recompensa que nos espera para que tú seas un fiel obrero. En el juicio final, cuando tus obras sean probadas y no pase la prueba, versículo 15 dice, vas a recibir pérdida, pero también vas a ser salvo, aunque así como por fuego. ¿Saben, mis hermanos? Muchos cristianos han tomado este pasaje para que ellos vivan una vida cómoda. Aquí dice la Biblia que
si yo soy cristiano y no hago obras, igual voy a ser salvo. Así que me quedo con las manos cruzadas. Habrá cristianos, mis hermanos, en el cielo que serán salvos, pero sin recompensa. Pasarán a la vida eterna, pero toda la eternidad, mis hermanos, dependerá de su fidelidad que demostró aquí en la tierra. ¿Será salvo un cristiano? Sí. ¿Un cristiano negligente, perezoso, será salvo? Sí. Pero dependerá de esa misma vida ya por la eternidad. En el Nuevo Testamento nos habla acerca de estas recompensas. Hay recompensas, dice, que son perdurables, recompensas justas, recompensas de vida, recompensas incorruptibles de gloria. Hay muchas recompensas que se describen como coronas. Pero todas estas coronas, mis hermanos, gozará el obrero fiel. Pero el obrero perezoso no va a experimentar aquello. El obrero negligente se perderá esas coronas, aunque va a ser salvo, aunque gozará de la salvación. Ahora quisiera que podamos pensar en esto. No es lo mismo, mi hermano, que tú pases la eternidad con recompensa, que pases la eternidad sin recompensa. Pablo hace esa distinción. Quiero que vayas a 1 Corintios 9, el pasaje que hemos leído hace un momento. Ahí dice que vamos a recibir una corona incorruptible. Versículo 25 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta palabra corruptible también puede ser traducido como inmortal, que no se desvanece, que permanece para siempre. Y eso es lógico, mis hermanos, porque al tener vida eterna, el premio tiene que ser incorruptible. Y será así, el premio será eterno. Pero el obrero negligente también, por toda la eternidad, sufrirá esa pérdida que Pablo nos describe aquí. Quiero darte una ilustración. Imagínate unos padres que se van a España. Ellos deciden regalar a sus hijos, tienen 2 hijos, deciden regalarles un auto 0 kilómetros. Sus padres se van por 10 años a España. Así que lo que ellos necesitan es un auto para moverse a todo lugar. Pero ellos tienen una condición, tienen un día para recoger ese automóvil. Uno de ellos, al momento de escuchar esa noticia, corre a recoger el automóvil. Pero el otro hijo, que es negligente, no va, se queda en casa. Mis papás me aman mucho, así que me van a dar una semana para que yo recoja el automóvil. Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿cómo se sentirá el hijo que no recogió el automóvil? Terminó el plazo. El automóvil que no recogió volvió a España. No tiene el automóvil ese hijo. ¿Cómo crees que se sienta durante esos 10 años este hijo, viendo a su hermano manejar el automóvil todos los días? Cada vez que vea a su hermano con su automóvil, posiblemente se lamentará de no haber ido en el plazo que sus padres le habían indicado. Ahora imagínate eso en el cielo, por toda la eternidad.
Tus hermanos van a estar gozando de las coronas incorruptibles, porque han pasado la prueba de fuego. Pero tú que has sido negligente, verás cómo tus hermanos gozan de aquellas recompensas. Va a haber esa diferencia. Pablo nos está animando aquí a no ser este obrero improductivo. Por eso, mi hermano, considera la recompensa. Ahora, ¿cuáles son las obras, mi hermano, que Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos? No hay mucho tiempo, pero en las Escrituras nos describen varias de las cosas que nosotros como hijos del Señor tenemos que hacer aquí en la tierra, que tendrán su recompensa, de manera literal. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42, nos llama a que nosotros seamos hospitalarios. Al ser hospitalarios, Dios dice que nos va a recompensar allá en la eternidad. Segunda Timoteo 2:5 nos dice que nosotros debemos ser personas íntegras. Y ser personas íntegras experimentará un día en la eternidad sus coronas, sus recompensas. 1 Corintios 9:24, habrá recompensas para aquel que es disciplinado. ¡Wow! Ser disciplinado, mi hermano, en la vida cristiana tendrá su recompensa en la eternidad. 1 Corintios 9:17 nos dice que nuestros dones deben ser para el servicio de Dios. Y sabes, esa actividad, ese ejercicio de poner nuestros dones al servicio de Dios, dice que tendrá su recompensa. Malaquías 3:10 dice que hay recompensas para aquel que es fiel en sus ofrendas y sus diezmos. Mis hermanos, las ofrendas y los diezmos que nosotros damos en el alfolí nos dicen mucho de lo que hay en nuestro corazón. Las ofrendas y los diezmos, mis hermanos, nos libra a nosotros de la codicia al dinero. Si tú das con mezquindad las ofrendas y los diezmos, es que el dinero está controlando tu corazón. Dios ha sido fiel para que nosotros podamos dar y cuidarnos de la codicia. Hay recompensas en Mateo capítulo 5, 44 al 46, para aquel que ama a los enemigos, para aquel que perdona a las demás personas. Así que todas estas obras que nosotros hacemos continuamente en nuestra vida, hay recompensa. Pero quiero que vayas a este pasaje, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Quiero que me sigas con la vista ahí en el pasaje. Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, o nos ha dicho ya, que nosotros tenemos todo en Cristo. Que Cristo es nuestro mayor tesoro. Y ahora debemos vivir como Cristo. ¿No? Debemos vivir como Cristo. ¿Quiénes deben vivir? Los esposos, las esposas, los hijos, los trabajadores, toda persona. Miren lo que dice el versículo 18. Me van a seguir con sus vistas. Y esto también es una obra que tendrá recompensa. No pierdan de vista esa idea. Dice el versículo 18, casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
¿Por qué? Hermanos, los que están durmiendo, vean sus Biblias. ¿Por qué debe ser un esposo que ama a su esposa? Esposas, ¿por qué tienen que sujetarse a pesar de lo que el mundo diga acerca de la mujer? ¿Por qué, hijos? ¿Por qué? Trabajadores, ¿por qué? Versículo 23, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esposas, tal vez no van a recibir la recompensa aquí de sus esposos. Algunos de nuestras hermanas, pues, sus esposos son tan duros y ásperos, como dice ahí en el versículo 19, que muchas veces no escuchan de sus esposos: mi amor, gracias por lavar mi ropa, gracias por cocinar. Hermanas, tal vez no reciban eso de sus esposos, pero el Señor dice aquí que te va a dar la recompensa. Esposos, tal vez tu esposa no te dé las recompensas que tú quisieras por el sacrificio que tú haces todos los días por traer el pan de cada día a tu casa y traer el alimento espiritual. Tal vez tus hijos se rebelen contra ti y no te hagan caso, pero Dios dice aquí: si eres un padre amoroso, Él te va a recompensar. Hijos, jóvenes, tal vez no tienes unos buenos padres ejemplares, quienes te guíen por el camino del Señor. Pero Él dice: si tú les honras y los obedeces, Dios te dará recompensa. Y de manera especial para los hijos, dice que hay una promesa en esa obediencia a ese mandamiento, que es aquí. ¿Saben por qué muchos jóvenes están en el mundo perdidos en las drogas? Porque ellos no están obedeciendo a sus padres. Pero saben, jóvenes, el tú obedecerle a tu padre, tal vez no es el mejor cristiano que tú quisieras que sea, o tal vez tu padre no es cristiano. Aquí el mandamiento no te está diciendo si es cristiano o no, te está diciendo Dios que obedezcas a tu padre, pero sabes, ese acto que tú vas a hacer con tus padres traerá recompensa. No es en vano. Cuando tu padre te diga: lava tu ropa, tende tu cama o haz esto, y tú lo hagas para la gloria de Dios, no es en vano. Los trabajadores, tal vez tú tienes un trabajo secular. Dios te está viendo, hermano. Tal vez eres comerciante, albañil. Dios te está viendo cómo tú trabajas. Y ¿saben? Dios está apuntando. Él no se olvida de las cosas que tú estás haciendo. Y te va a sorprender aquel día. Tal vez simples actos hiciste tú para la gloria de Dios, que ya te olvidaste hasta ahora. Pero sabes, Él no se va a olvidar. Hebreos capítulo 6, 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y haciéndoles aún. Dios no es injusto, mi hermano. Tal vez no te recompensen aquí en la tierra. Tal vez no recibas halagos aquí en la tierra por las cosas simples que tú haces. Pero Dios, el Dios, quien creó los cielos y la tierra, te va a recompensar. Así que dice Pablo, o el autor a los Hebreos, en el versículo 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Debemos tener, mis hermanos, persistencia en las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Tú tienes, mi hermano,
dones, habilidades, recursos con los cuales puedes servir al Señor. Si tú eres un padre, ya tienes mucho que hacer para el Señor. Si tú eres una madre, una esposa, ya tienes mucho para hacer para el Señor. Si tú eres un hijo, tienes mucho para agradar al Señor. Toda nuestra vida es una vida de obras para glorificar a Dios y que así el mundo vea a nuestro Padre Celestial. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas para el Señor no es en vano. Aún las pequeñas cositas que tú hagas no es en vano. No se te va a pagar 100 bolivianos o 1000 bolivianos. Se te va a dar una recompensa que viene de la mano de un Dios grande. Así que esa recompensa no es algo pequeño. Pero para terminar, quisiera que vayas a Apocalipsis capítulo 3, 20. Mi hermano, considera la recompensa para trabajar en la obra del Señor. Sé un obrero productivo. Sé un obrero que anhele la recompensa. Apocalipsis 3, 20. ¿Saben, mis hermanos? La mayor recompensa que nosotros tendremos no será las coronas que nos describe la Biblia. No. Nuestra mayor recompensa será nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no puede darnos algo mejor que Él mismo. Dios no puede darnos algo mejor que Él mismo. Él es la mayor recompensa. No hay otra recompensa mayor que Dios mismo. Y Él mismo, mi hermano, será nuestra recompensa. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo y él conmigo. Estar cara a cara con Jesús en la misma mesa, eso será algo maravilloso. Eso será la mayor recompensa. Es como si hoy, ¿no?, después del culto, viniera a almorzar a tu casa Messi. Todos conocen a Messi, ¿no? Se han puesto su carita, el mejor jugador del mundo. Mi hermano, tener en el almuerzo a alguien de tal reputación, de tal calibre, de tal calidad, ¿es sorprendente que Messi esté almorzando contigo cara a cara? Claro que sí. Ahora, mi hermano, tener en la cena a nuestro Señor Jesucristo frente a nosotros, ¿eso no es más maravilloso que Messi estar a nuestro lado? El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, recibir el infierno que tú merecías recibir, el estar a tu lado cenando. Ese será la mayor recompensa. ¿Sabes? Estuve meditando en esto durante todas estas semanas. Antes que nazca mi bebé, pues, antes que llegue ese domingo, ¿no?, ya estaba preparado el sermón. Estuve pensando en esto y desde ahí, pues, no me tocó enseñar este sermón hasta ahora. Pero me estaba imaginando, hermanos, una mesa grande, ¿no? Una mesa grande, Jesús en el medio y todos aquellos obreros fieles al frente de Él, a los costados de Él. Pero los obreros perezosos, flojos, allá al rincón, al costado. ¿Dónde quisieras estar tú, hermano?
Considera la recompensa. Estar al frente de Jesús, ver que Él es mi mayor recompensa, anhelar que Cristo esté ahí, aquel que murió por mis pecados. Hermano, yo te pregunto, ¿vas a considerar la recompensa?